Los carpinteros del bosque. Cuando me dijeron que volviera al pueblo solo para arreglar cosas, no pensé que estaría abandonando mi vida, pack de trabajo y todo, por una semana. Pensé que sería pasar páginas, vender muebles, cerrar cuentas. Pensé que revisaría el legado de mi tía abuela y me iría. No pensé en el bosque. Llegué al atardecer. La cabaña, pequeña y de madera oscura, se pegaba al filo del árbol como si se hubiera apoyado ahí después de una mala noche. La gente del pueblo me miró con la mezcla de pena y alivio con la que se mira a quien regresa al lugar donde algo no encaja. Me dijeron que tuviera cuidado, que no me metiera en la maleza al norte, que el bosque no era amable con los extranjeros. Hice la mueca condescendiente de quien ha oído advertencias antes y prefiere la lógica: bosques son bosques, animales y raíces. Pero hay algo en la forma en que alguien dice no vayas que se te queda pegado en la nuca como un insecto que no muere. La cabaña olía a heno viejo y a tinta. Había montones de cuadernos, cartas atadas con hilo, fotos en blanco y negro clavadas con alfileres en un corcho. Entre las cartas encontré una nota con mi nombre, en la letra temblorosa de mi tía abuela: si buscas respuestas, sigue los signos. No te fíes de tu voz al anochecer. Me reí. Me dije que era superstición, excusa para retener secretos. Pero al abrir la ventana, al inclinarme sobre la loma que daba al bosque, vi, clavadas en los troncos en la línea donde la sombra comenzaba, pequeñas muescas, 3 líneas verticales, 2 horizontales. Había docenas de ellas, como quien cuenta días o deja un mapa para sí mismo. Llegué a la primera noche con la radio apagada porque la electricidad iba y venía. Me dormí con la sensación de ser observado, esa vibración que solo tienes cuando te das cuenta de que hay una conciencia desconocida compartiendo tu casa. Me desperté a medianoche por el silencio. No ruido, no viento, un silencio tan grueso que al respirarlo sentía como si el pecho me rozara. Entonces escuché, lejos, detrás de los árboles, un chasquido rítmico, 4 golpes. Como alguien marcando un compás en la corteza de un tambor invisible. Repitió. Repitió otra vez, pero cada vez que volvía la cabeza la noche parecía más profunda, más ancha, como si el bosque se hubiera extendido. Salí con una linterna. El aire olía húmedo y a hojas muertas. No vi a nadie. No había huellas frescas, solo senderos de musgo y los mismos viejos surcos de animales. Volví a la cabaña convencido de que había sido un cervatillo o la rama de un pino que se quejó contra otra rama. Me susurré que dormiría. No dormí. A las 3 de la madrugada la voz vino desde la maleza. Al principio fue un susurro, una línea de texto que parecía haber sido arrancada de mi propia memoria. Dijo mi nombre con la cadencia con la que mi madre lo decía cuando quería que me acercara a ella. Dije, ¿quién está ahí? Y la voz repitió, ¿quién está ahí?, en mi propia entonación, exacta hasta la mala costumbre de arrastrar la última sílaba. Me helé. El pelo en mis brazos se levantó. Cogí la linterna con manos torpes y apunté. Nada. Silencio. La voz se fue desvaneciendo con un eco que me dejó la sensación de que el aire mismo recordaba mi nombre. Al día siguiente encontré, cerca de la valla trasera, una pequeña figura hecha de ramas amarradas, un muñeco, cabeza de hojas, ojos vacíos. Parecía viejo. Tenía un pedazo de tela roja alrededor del cuello, como si alguien se lo hubiera puesto. Imaginé a niños del pueblo jugando. Me sentí estúpido por sentirme observado otra vez. La tela tenía mi inicial cosida con una letra torpe. No es mi inicial, al menos no con esa tinta. Me acordé de la carta de mi tía abuela. Empecé a notar pequeños cambios, cosas fuera de lugar. El cuenco del perro, no había perro, estaba fuera de sitio. Una foto, que yo había dejado apoyada en la repisa, se encontraba boca abajo. Al principio culpé al viento, luego, cuando encontré mis zapatos en la mesa de la cocina y la mesa cubierta de hojas, supe que todo eso era un lenguaje y yo era su lector torpe. La tercera noche el aire olía a pan quemado. Me desperté con la garganta seca como si hubiera estado gritando. Afuera, en la penumbra, vi lo que al principio pensé que era una fogata, llamas que se mordían unas a otras y, al observar más, supe que no eran fuego, sino algo que imitaba fuego. Parecía brasa pero no ardía, y en el centro de esa luz había algo que brillaba con una nitidez que dolía, como si la realidad se hubiera raspado hasta quedar cruda. Afuera, entre los árboles, las figuras de ramas estaban colgadas como ropa tendida. Con cada una forma distinta, caras hechas con corteza, ojos de piedra, bocas con hojas. Cada cara parecía mirarme. Salí a la puerta y la casa no quiso dejarme. La madera crujió, las bisagras se tensaron, y mientras giraba el pomo sentí una resistencia, como si el bosque tuviera manos. No logré abrir.
Me apoyé con el cuerpo, respiré con fuerza, y cuando la puerta cedió la corriente de aire me empujó hacia afuera con tanta violencia que caí de rodillas sobre la tierra. Las figuras se balanceaban sin viento. De un grupo más cercano, una cara me miró con una expresión inusitadamente humana y boca de hoja. Y la voz vino otra vez, ahora clara como un latigazo, ¿recuerdas? Era mi voz, pero era más vieja, más desgastada, y dentro de la palabra recuerdas había un eco de cosas que no quería recordar. Recordé entonces un verano de niño que había tratado de enterrar, la vez que rompí la ventana del granero y eché la culpa a la tormenta, la vez que dejé a la mujer del bar ahogándose en sus problemas mientras yo me reía con amigos. Recuerdos que había envuelto en papel doblado y escondido en la parte más alta de mi memoria. Y ahí estaban, en el claro, multiplicados por las caras de las figuras. Me di cuenta de que el bosque no solo imitaba voces, reclamaba recuerdos. Los colgaba, los tejía y los mostraba cuando quería. La sensación de frío no era por la noche, era la sensación de que la privacidad se abría como una herida. No dormí bien esa noche. Cada ruido me parecía una palabra, cada sombra una frase que completaba mi confesión. Al amanecer, yacer en la alfombra, encontré un cuaderno abierto. No lo había dejado yo. En él, en tinta azul, estaba escrito con mi letra algo que no recordaba haber escrito: si te mira y pronuncia tu nombre con cariño, no vuelvas la cara. Debajo, una lista de cosas que dejé atrás: una mujer llamada Ana, un perro, una deuda, el nombre de una iglesia a la que no fui. Al final de la lista, con letra trémula: si prometes, el bosque te devolverá una cosa a cambio. Prometer. La palabra se quedó clavada en mi lengua. Esa misma tarde caminé hasta el pueblo. Hablé con la vieja de la pulpería, la señora que siempre tenía las noticias y las recetas. Me miró, no sorprendida. Muchos volvieron con promesas, dijo. Los bosques son viejos, tienen hambre. No es solo comida, no entiendes. Comen memoria. La memoria da forma a la carne. Me miró con los ojos ásperos. Si le das algo que pesa, quizás te deje algo. Pero siempre es un intercambio. Regresé con esa idea atrapada como una piedra en el bolsillo. ¿Qué se le podía prometer a un bosque? ¿Qué cosa mía no quería volver? Pasé la tarde buscando en mis cajones, en mi memoria. Pensé en mentiras, pequeños hurtos, en la mujer que dejé en la calle sin tarjeta, en el niño al que grité y que aún me mira con la boca apretada cuando lo cruzo. La culpa se desparramaba, pesada y luminosa. Por la noche, cuando la voz volvió a llamar desde la maleza, esta vez no me imitó a mí. Dijo, con una voz como de campana lejana, una frase que no me pertenecía: danos tu nombre verdadero. No comprendí al principio. ¿Mi nombre verdadero? ¿Aquel que me dieron o el que me forjé con mentiras? La voz era insistente y no dejaba espacio para respuestas. Iluminé con la linterna, y en la luz, en la textura de un árbol, vi talladas muchas palabras, nombres. Nombres de personas del pueblo, algunos recientes, otros que habían muerto hacía años. Algunos nombres repetidos, como si los hubieran escrito con prisas. Entre ellos, mi apellido aparece 2 veces, una vez completa, otra vez tachada con furia. Sentí mis dedos temblar. En la madera, debajo de mi apellido, alguien había escrito: no hagas tratos con los que duermen. Esa noche tuve pesadillas claras como una herida. En una de ellas, el bosque me abrió la boca hasta dejarme convirtiéndome en un hueco. Mi voz salía en forma de hojas secas, mis recuerdos se desprendían como escamas. En la pesadilla, intenté gritar y oí mi propia voz desde muy lejos diciendo: prometerás. Desperté sudando. Tenía la sensación de que algo había cruzado mi cuello, me había tomado y vuelto a dejar. Al 4.º día decidí que ya había tenido suficiente. No podía seguir siendo un trofeo de madera. Me fui hacia el norte, hacia la parte más vieja del bosque, donde los árboles eran más densos y las ramas parecían tejer un techo que no dejaba pasar la luz del día. Caminé como uno que busca una puerta que no existe. Las sendas se cerraban y se abrían como si alguien estuviera reordenando un rompecabezas detrás de mí. Cada vez que me detenía, escuchaba murmullos en la corteza, voces que hablaban de mí en pasado. Me sentí transparente, como si ya hubiera sido esculpido por miradas ajenas mucho antes de que yo supiera mi propio nombre. En el corazón del bosque encontré un círculo. Piedras bajas, musgosas, con pequeñas figuras clavadas en ellas. En el centro, una fogata apagada, y alrededor, más caras, talladas directamente en la madera de los árboles. Alguna de esas caras me miraba con una familiaridad insoportable: la de un amigo de la infancia que murió en accidentes varios, la de una mujer que me había perdonado de repente el día que nos dejamos, la de una niña que no reconocí hasta que la vi llorar con mi voz. Y allí, colgando de una rama baja, estaba un espejo.
No un espejo de tienda, sino un pedazo de vidrio medio incrustado en la corteza, como si el árbol hubiera decidido devolver imagen. Cuando me acerqué, el aire se pegó a mi piel. Y en el espejo, vi mi reflejo no como soy ahora, sino como era con 25 años, el pelo más oscuro, los ojos más brillantes de incertidumbre, la cara con menos líneas de culpa. Vi también, detrás de mí en el reflejo, un muchacho que yo conocí y que estaba desaparecido hacía años. El muchacho sonrió y dijo con mi voz, no traigas ruidos. Deja una cosa y vete. La lógica se había ido a un lado. Me incliné, a la vez curioso y amenazado, y noté que la superficie del espejo estaba caliente. Metí la mano y sentí que algo tiró, como una corriente que quería llevar. En la hoja, junto al espejo, había una inscripción, daremos a cambio, tú eliges qué somos. Entendí entonces el precio, el bosque no solo reclamaba recuerdos, reclamaba la esencia de aquello que nos creemos. Si me quedaba, me volvería sin pasado, mis recuerdos se quedarían en las figuras. Si me iba, me llevaría con algo vacío por dentro. Pero había otra opción, entregar una parte mía, un nombre, un recuerdo esencial, una verdad que me representara y que pudiera arrancar sin perderlo todo. Fue en ese momento que vi la pequeña caja de metal en mi bolsillo. Era la que llevaba desde la adolescencia, con una carta dentro. La carta era de Ana. La carta donde ella me dejó, donde me culpaba por algo que no hice quizá, o que hice medio. La carta que, si salía a la luz, me avergonzaría en el pueblo. La carta que, en la cárcel de mi pecho, me apretaba. No pensé demasiado. La vergüenza parece una moneda segura para este tipo de tratos. Abrí la cajita, saqué la carta. La miré y la tiré al fuego que no ardía. La letra se curvó, la tinta se hizo extraña y la página, al tocar la luz del centro, desapareció con un sonido como de pergamino rasgándose. Las caras alrededor parecieron inclinarse y beber. Sentí un alivio de niño, superficial pero real, mi secreto había salido de mí. El bosque respondió con algo que parecía una sonrisa. La voz, entonces, dijo, cumpliste. Me dijo mi nombre con una cadencia que no reconocí del todo. Y sentí algo entregado a cambio. Fue sutil, primero una brisa que me limpió la frente como un pañuelo, después la sensación de que alguien me devolvía un objeto perdido. Caminé fuera del círculo con calma por primera vez desde mi llegada. El camino me pareció más amable. El pueblo, cuando regresé, me recibió con la indiferencia de los que ya no tardan en creer. Me dormí esa noche y, por primera vez en días, soñé con el mar, la brisa, y no con voces. Pero lo que el bosque no me dijo, y lo que recién entendí al despertar, fue que lo que entregué no era solo la carta. El bosque había aceptado la forma en que yo me reconocía, la vergüenza tomó la forma de la carta, pero el precio fue más sutil y profundo. Caminando de vuelta a la cabaña, noté que no podía recordar el nombre de Ana. Había una palabra vacía donde solía estar su nombre. Pude recordar la cara, la letra, el tono de su voz cuando estaba enojada, pero no su nombre. La sensación era de perder la llave de un cajón, sabía que algo importante estaba dentro pero ya no recordaba cómo abrirlo. Días después, tratando de ordenar las cosas, hablé con Vera, de la tienda, y sin pensar mencioné a Ana en una frase. Vera me miró y su gesto se volvió rígido. ¿Quién?, preguntó. Me detuve. Tropecé en la boca, sintiendo un hueco. No sé, dije y me reí con un nervio que sonó mal hasta para mí. Vera no volvió a hablar de ello. Por las noches, el hueco en mi memoria me crecía, una planta sin nombre. Esa sensación fue la primera grieta. La segunda fue un sueño, soñé que me miraba en el espejo y mi reflejo no sabía decir mi nombre. Busqué mi carnet, mi móvil, cualquier cosa que dijera quién era, y allí estaba mi nombre, había sido mi yo en tinta y en píxeles, claro e innegable. Pero cuando lo dije en voz alta, lo pronuncié para comprobarlo, la voz no me respondió con reconocimiento. Era como si hubiéramos intercambiado una carta y el remitente hubiera cambiado su dirección. Empecé a perder otras cosas pequeñas. La dirección antigua de mi casa en la ciudad, fechas de cumpleaños, el apodo de la infancia. Pequeñas piezas que, en conjunto, me hacían yo. Era como si, al quitarle al bosque mi vergüenza y mi nombre asociado a ella, se hubiera llevado algo indiscriminado, una colección de llaves que abrían puertas que ni sabía que existían. Caminé de nuevo hacia el corazón del bosque para exigir una explicación. Esperé en el círculo hasta que la noche cayó pesada. Nada sucedió. A las 2 horas, cuando ya admitía la humillación de mi fracaso, la voz vino, pero esta vez no hablaba conmigo, hablaba por mí. Dijo, nos diste una historia. Nos diste una cosa que no usabas. Nosotros te dimos otra. Conservarás la forma.
Y el susurro se transformó en una lección: el bosque no es un simple ladrón. Es un recolector y un carpintero. Toma, pule y devuelve. Le pedí que me devolviera lo que me faltaba. Le pedí por favor, casi con lágrimas, que me devolviera a Ana, o al menos su nombre. El silencio fue profundo. Entonces la voz dijo: devuelve algo, recibe algo. Me di cuenta de que el intercambio no es necesariamente justo, es funcional. Toma lo innecesario y lo vuelve útil para sus propias formas. Yo había hecho un trato con una inteligencia que no entiende de justicia humana, sino de utilidad. Lo que pesaba afuera, en mi pecho, lo transformó en figuras que podían sostener la memoria. Lo que quedó de mí perdió nombres para que algo dentro del bosque fuera más completo. Esta vez me negué a ceder más. Me negué a elegir recuerdos fáciles o vergüenzas pequeñas. Reuní en la cabaña todos los objetos que me pertenecían y los puse en una caja. En el fondo, como una broma del destino, dejé una fotografía. Era mi madre, sonriendo, con el pelo alborotado, y detrás una placa donde se leía su nombre claro. Lo puse en la caja y salí al círculo. Dejé la caja en la hoguera apagada. Y dije en voz alta: este soy yo. Esto es mío. No me llevo de mi otra pieza. El bosque no reaccionó violentamente. No rompió ni rugió. Solo el espejo reflejó la hoguera donde la caja reposaba. Después de un rato, una de las caras en la corteza, la de la niña con mi voz, se inclinó como si fuera a hablar y dijo: te devolveremos lo que necesites para mantener tu forma. Pero no devolvemos todo. No somos libreros. Yo insistí. Pedí que al menos me devolvieran a Ana. La niña me miró con ojos que no eran de niña. ¿Para qué quieres a Ana si no la recordabas?, dijo. Su voz me hirió porque era cierta. La memoria parcial que quedaba me presentaba a Ana como un conjunto de emociones: ternura, culpa, no el nombre. Mi memoria había cambiado a tal punto que incluso el rescate era diferente. La negociación fue larga y absurda. Les ofrecí mitades de recuerdos, noches exactas, fechas. A cambio me devolvían fragmentos: el número de la calle donde crecí, el nombre de mi primer perro, la fecha del accidente de mi hermano. Cada fragmento me devolvía una sensación, como una llave cuyo borde estaba gastado, funcionaba a medias. Al final, pregunté cuántas cosas podía recuperar. La voz, indiferente y vieja, contestó: lo que te permita seguir siendo tú. Lo demás será nuestro para hacer con ello lo que queramos. Con esa frase, supe que el trato no era un contrato, sino un menú. Comí y me sostuve, pero cuando la música terminó comprendí que me había dejado algo más: un hueco donde había estado mi nombre de Ana y una certeza más terrible: el bosque no está lleno de monstruos, está lleno de utilidad. Y la utilidad, cuando se ceba, deja víctimas. Volví a la ciudad unas semanas después con un coche viejo cargado de cajas. La gente me preguntó cómo me había ido. Dije: bien. Sonó bien y a la vez sonó como si alguien me hubiera prestado su garganta para contestar. Escribí esto porque necesitaba dejar algo que dijera la verdad de lo que me pasó, por si el agujero se agranda y me olvido de cómo dejé testimonio. Lo escribo ahora con manos que tiemblan a veces cuando pronuncian nombres. Quise que supieran que lo que se esconde en el bosque no es exclusivamente maldad, es una inteligencia que comercia con la identidad humana, una que sabe hacer esculturas con nuestras fallas y con nuestras palabras. La última noche tuve una visita. Sentí pasos en el porche antes de dormir. Abrí la puerta y un niño de rodillas embarradas me miraba con una expresión que creía conocer. Traía en la mano una muñeca hecha de ramitas, con una tela roja al cuello. Me la ofreció. Mi mamá dijo que te la dé, dijo. Intenté recordar la cara de su madre. No pude. ¿Cómo se llama tu mamá?, pregunté. El niño me miró como si yo hablara de historias antiguas. Se llama Ana, dijo, y me di cuenta de que él la dijo con la naturalidad de quien pronuncia un nombre suyo. En su voz había una melodía completa. En mi pecho, el hueco se cerró con un clic como de antigua puerta. Podía saber su nombre: Ana. No era un recuerdo perfecto, pero existía. Y supe, con una claridad que me atravesó, que aquello que había cedido volvía fragmentado y en manos de otros. El bosque, con su oficio de carpintero, había convertido mi vergüenza en una muñeca y la había puesto en manos de un niño que no conocía pero que la llamaba por su nombre. No puedo decir que estoy bien. No sé si alguna parte de mí quedó en la corteza. A veces me despierto en la madrugada y siento, como un eco en la garganta, la voz que me dijo: danos tu nombre verdadero. Me pregunto si en algún despacho del bosque cuelgan mis recuerdos como lámparas antiguas, brillando para los que atraviesan la maleza. Me he prometido a mí mismo no volver. Pero hay una cosa más que quería hacer antes de irme: dejar esto escrito para quien venga después.
Si alguna vez te acercas, si alguna vez oyes una voz que te llama con ternura, no le devuelvas la sonrisa. Guarda tus nombres como quien guarda el último mapa de la casa. Si el bosque te ofrece un trato, recuerda que la palabra intercambio allí no significa equidad. Significa que te quedas con la forma y ellos con la sustancia. Si quieres mi consejo, y eso es todo lo que tengo, no prometas lo que no puedas recordar que prometiste. No ofrezcas tu vergüenza como moneda fácil. Porque el bosque convierte memorias en cosas y pone esas cosas en manos de los vivos. Te hará sentir completo al principio. Te devolverá piezas sueltas. Y puede que, como a mí, te deje con la capacidad de nombrar, pero con la sensación de que muchas de tus cosas no te pertenecen ya. Termino con lo que me pidieron que dejara la noche que se llevó la carta, una instrucción. Si te mira y pronuncia tu nombre con cariño, no vuelvas la cara. Yo no la obedecí del todo. Volví la cara. Vi cómo me miraban muchas versiones de mí. Si vuelves, mira. Mira con cuidado. Mira lo suficiente para decidir que de ti merece quedarse en el interior y que puedes entregar sin que te deshagan. Y si no quieres volver, guarda algo en tu bolsillo que no puedas permitirte perder, un nombre, una dirección, la textura de una mano. Guarda algo tan tonto que los carpinteros del bosque no crean que sea útil. Ahora cierro esta libreta. La dejo en una caja, y la caja la ataré con hilo. La guardaré en un lugar que solo yo sepa. No porque tema que alguien la encuentre y haga trato por mí, sino porque a veces pienso que el bosque, en su oficio lento y paciente, escucha lo suelto y lo recoge. Y no me gustaría despertarme una mañana y ver que mi historia ha dejado de ser mía. Si encuentras estas páginas y lees hasta el final, sabrás que no era un cuento lo que me tragó, ni una leyenda, fue una negociación. Y las negociaciones, al contrario de las historias, no siempre son justas.